Buenos días, amados, que el Señor les bendiga. Estamos nuevamente reunidos de la ciudad de Miñola y estamos contentos, alegres, gozosos, porque hemos tenido una semana de bendición, porque Dios nos ha dado una palabra. Vamos a comenzar una nueva serie y estamos agradecidos con Dios. Estamos agradecidos con el Señor porque hoy es un día de celebración. Celebramos a un Dios vivo, a un Dios que habla, a un Dios que escucha, a un Dios que nos abraza, a un Dios que nos acompaña, un Dios que ha prometido estar con nosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Todos los días cuando abrimos nuestros ojos, Dios está ahí. Cuando andamos en nuestro caminar, en nuestro diario vivir, Dios está con nosotros. Cuando nos acostamos, cuando estamos dormidos, Dios está con nosotros. Yo recuerdo cuando mis hijos estaban pequeños, bebecitos, y nosotros los levantábamos, los acostábamos y ellos estaban dormidos y nuestros ojos estaban puestos sobre ellos y los mirábamos con alegría, los mirábamos con amor, con ternura. Así te mira Dios. Dios te mira con amor, Dios te mira con ternura, Dios te mira con ojos de gracia, de favor. Quiere bendecirte, quiere ayudarte, quiere prosperarte. Quiere que te vaya bien, quiere que las cosas te salgan bien, que seas prosperado en todo. Y hoy vamos a comenzar una serie. Y comenzamos en Efesios capítulo 6, versículo 12, en una versión que se llama Dios habla hoy. Dice, porque no estamos luchando contra poderes humanos, sino contra malignas fuerzas espirituales del cielo, las cuales tienen mando, autoridad y dominio sobre el mundo de tiniebla que nos rodea. Lo primero que dice este versículo es que nuestra lucha no es contra una persona de carne y hueso. Tu lucha no es contra tu esposo, tu esposa, tu lucha no es contra tu jefe, tu lucha no es contra tu compañero de trabajo, contra tu vecino, tu lucha no es con un familiar o con un socio, tu lucha es espiritual. Hay algo que se mueve en el mundo espiritual que viene en contra de nosotros y a veces estamos tranquilos y empiezan problemas que tú no sabes de dónde salen. El mismo libro de Efesios, capítulo 4, versículo 27, dice, no le den oportunidad al diablo. Y es bien importante que tú entiendas esto. El diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. Y por algo, el escritor nos dice en este versículo, no le des oportunidad al diablo. En otras palabras, no le permitas la entrada, no le abras la puerta, no lo dejes que entre, no se la ponga fácil. Ten cuidado todos los días de tu vida. Y nosotros vamos a hablar hoy acerca de puertas abiertas. Porque hace poco vi un video donde era un jefe de policía y le decía a la gente, tengan cuidado en sus casas de no dejar las puertas abiertas porque ha aumentado el número de robos, ha aumentado el número de situaciones de rehenes en las casas, pero no han entrado a la fuerza, sino que simplemente encontraron las puertas abiertas. Y en ese video aparecían dos personas, el primer segmento eran dos personas que venían de hacer mercado, abrieron el portón de la casa y salieron con las bolsas de mercado y ellos se olvidaron de cerrar la puerta. Y justo en ese momento se ve que unos hombres entran y los apuntan con una pistola y ya sabemos lo que ocurrió. En otro video, en otro segmento aparece un grupo de personas, llega con una camioneta grande, eran como 6 o 7 personas que se bajan en una casa y todos dijeron, bueno, que se encargue el otro, que se encargue él y nadie se preocupó por cerrar la puerta. Pasó otra vez lo mismo, venía un grupo de asaltantes, de maleantes y se metieron y los robaron a todos. En otro video se ve como un carro dando vueltas y vueltas y vueltas por una cuadra, una manzana, un bloque le dicen en otras partes. Y no podían entrar a ninguna parte porque todas las puertas estaban cerradas. En eso se estaciona un vehículo y parece que alguien se bajó, como nos ha pasado muchas veces a nosotros. Un momentico, voy a buscar algo rapidito en la casa, nada más voy a tomar 2 minutos y entro y salgo. Y en ese momento, esa persona estaciona su auto, abre la puerta de la casa, la deja abierta. En ese momento los maleantes vieron la oportunidad y se metieron y robaron a esta persona. En otro video se ve unos hombres que cargaban como un uniforme y le dicen a una señora mayor que ellos son de la empresa de cable. Le mintieron a la señora, no eran de ninguna empresa de cable y ella simplemente les abrió la puerta y ellos se metieron y la robaron. Y en otras partes vimos gente descuidada, donde es común y frecuente tener las puertas abiertas, porque aquí nunca ha pasado nada. Como nunca ha pasado nada en esta comunidad, entonces yo tengo las puertas
abiertas. Y precisamente de eso queremos hablar hoy. Hemos comenzado una serie que se llama Puertas Abiertas. Y vamos a leer en el libro de Josué, capítulo 2, versículo 2 en adelante, dice la derrota en Ai. Y dice que Josué envió unos hombres de Jericó hacia Ai, lugar cercano a Betave, frente a Betel, y les dijo: vayan a explorar la tierra. Fueron pues a explorar la ciudad de Ai. Poco después regresaron con el siguiente informe a Josué: no es necesario que todo el pueblo vaya a la batalla. 2 o 3 mil soldados serán suficientes para que tomemos Ai. Esa población tiene muy pocos hombres y no hay necesidad de cansar a todo el pueblo. Por esa razón, solo fueron a la batalla 3 mil soldados. Pero estos salieron huyendo ante los de Ai. El ejército israelita sufrió 36 bajas y fue perseguido desde la puerta de la ciudad hasta las canteras. Allí, en una pendiente, fueron vencidos. Como resultado, todo el pueblo se acobardó y se llenó de miedo. Ante esto, Josué rompió sus ropas y se postró el rostro en tierra ante el arca del Señor y permaneció allí hasta la tarde. Los jefes de Israel hicieron lo mismo, se echaron ceniza sobre la cabeza y Josué le reclamó a Dios: Señor y Dios, ¿por qué hiciste que este pueblo cruzara el Jordán? Y luego lo entregaste en manos de los amorreos para que los destruyeran. Mejor nos hubiéramos quedado al otro lado del río. Dime, Señor, ¿qué puedo decir ahora que Israel ha huido de sus enemigos? Los cananeos se enterarán y llamarán a los pueblos de la región. Entonces nos rodearán y no se exterminarán. ¿Qué será de tu gran prestigio y tu gran nombre? Entonces, cuando Dios saca al pueblo de Israel a través de Moisés, Moisés se queda a la orilla, solamente puede ver la tierra prometida, le toca entregar el mando a Josué y Josué se encarga de guiar al pueblo a la toma de la tierra prometida. Dios estaba con ellos, Dios había hecho un pacto, habían tenido una gran victoria en Jericó, es la historia de los 7 días dando vueltas alrededor de Jericó, y ellos estaban animados, fortalecidos, ellos creían que todo les iba a salir bien, que nadie les iba a hacer frente, y de repente la próxima etapa, la próxima conquista, el próximo plan era conquistar Ai. Y ellos mandan a explorar esa tierra y ven un pueblo pequeño, desordenado, sin ejército. Era un grupo como de 10,000 personas, entre hombres y mujeres, no era la gran cosa. Y estos hombres dicen a Josué: no vamos a mandar todo el ejército, con un pequeño grupo que nosotros mandemos, nosotros podemos conquistar Ai fácilmente. Pero resulta que fueron a la batalla y ese grupo pequeño, ese grupo sin ejército, desordenado, sin ningún plan de batalla, sin ningún tipo con armas muy rudimentarias, los hicieron correr, los humillaron, los hicieron huir. Y eso trajo gran frustración y gran miedo en la nación de Israel. Pero ¿qué significa Ai? Ai significa ruina. Ellos querían, hay gente que no ha podido salir de la ruina económica, de la escasez, de la medio supervivencia, que todo el tiempo está tratando de hacer cosas por salir de esa situación. Y aunque parece fácil, todos los intentos le han salido mal. Conquistar Ai parecía fácil, conquistar Ai como decíamos en mi país, era una pedrada al suelo, no tenía ningún tipo de dificultad. Y así hay gente que hace planes, que hace proyectos, que levanta una empresa, que tiene un nuevo trabajo y que dice: no, ahora sí, me va a ir bien, lo voy a lograr, y a mitad de camino sale con las tablas en la cabeza, sale frustrado, las cosas no resultan, pierden el ánimo, pierden la batalla, las cosas no eran, planifican, se sientan y en el papel todo parece estar muy bien, pero cuando lo llevan a la práctica no logran consolidar absolutamente nada. Y entonces se frustran, le reclaman a Dios, pelean con Dios, hay gente molesta con Dios, hay gente que le echa la culpa a Dios de todo lo que le pasa. Y Josué mismo se paró delante de Dios y le dijo: Señor, ¿qué pasó aquí? No hubiésemos quedado del otro lado. Y empieza Josué a pelear o a cuestionar delante de Dios. Pero cuando tú le hablas a Dios, Dios te contesta. En el versículo 10 dice: y el Señor le contestó. Me encanta esto porque cada vez que tú le hablas a Dios, Dios te responde. Cada vez que tú busques de Dios, Dios va a responder. Cada vez que tú tengas una pregunta, una inquietud, cada vez que tú tengas una situación y tú vengas delante del Señor, Dios siempre te va a contestar. Levántate. ¿Qué haces allí postrado? Los israelitas han pecado y han violado el pacto que concerté con ellos. Se han apropiado del botín de guerra que debía ser destruido y lo han escondido entre sus
posesiones. Por eso los israelitas no podrán hacer frente a sus enemigos, sino que tendrán que huir de sus adversarios. Ellos mismos acarrearon su destrucción. Y si no destruyen ese botín que está en medio de ustedes, yo no seguiré a su lado. Levántate, consagra ese pueblo, dile que se consagren, que se presenten delante de mí en la mañana, y que yo, el Señor, el Dios de Israel, lo declaro, lo que ordené destruir, continúe en medio de ti. Israel, no podrás hacer frente a tus enemigos hasta que hayas destruido esas cosas. Continúa avanzando el pasaje en el versículo 16, dice: al día siguiente, muy de madrugada, Josué ordenó que se presentaran una por una de las tribus de Israel, y la suerte cayó sobre Judá. Todos los clanes de Judá se acercaron y la suerte recayó sobre el clan de Zera. Del clan de Zera la suerte recayó sobre la familia de Zabdi. Josué entonces hizo pasar a cada uno de los varones de la familia de Zabdi. La suerte cayó sobre Acán, hijo de Carmi, nieto de Zabdi, nieto de Zera. Entonces Josué le dijo a Acán: hijo mío, honra y alaba al Señor Dios de Israel. Cuéntame lo que has hecho, no me ocultes nada. Aquí vemos a un hombre, vemos un reclamo de parte de Dios, donde Dios le dice: tienen cosas ocultas. Todo parece estar muy bien, me alaban, me adoran, tenemos la tienda de reunión, tenemos a los sacerdotes, el pueblo viene, pero tienen cosas ocultas. Y por eso Josué, cuando habla con Acán, le dice: no me ocultes nada. ¿Quién es Acán? Acán es un hombre que tiene una imagen, pero que esa imagen no se corresponde con lo que hay por dentro. Acán supuestamente era un guerrero, era un hombre fiel a Israel, era un hombre con el cual tú podías contar, pero Acán tenía cosas ocultas. Por eso el Señor dijo: tienen cosas escondidas dentro del campamento. Por eso Josué le dice: no me ocultes nada. Porque Acán es de los que se para delante de la gente, habla muy bien, tiene un gran lenguaje, sabe Biblia, tiene una gran oratoria, se viste bien, aparentemente está bien. He escuchado varias veces de varios pastores, de gente que cuando vienen a contar y a contabilizar los diezmos y las ofrendas, aparecen sobres que no tienen nada dentro. Ese es Acán, el que se para delante de la gente y viene y pone un sobre de la ofrenda para que todo el mundo lo mire, pero resulta que como son tantos que hay en esa cesta, nadie va a saber que Acán puso un sobre vacío. Acán es de aquellos que critican, habían tenido la derrota en Ai, me imagino a Acán criticando a Josué, diciéndole: no, es que tú eres un mal estratega, es que tú no estás capacitado para guiar a este pueblo, tú no eres igual que Moisés. Y yo me imagino a Acán castigando a Josué, regando malestar, metiendo chismes, intrigas, cizaña en contra del líder. Así es Acán, él anda como si nada. Él sabe que tiene cosas ocultas, él sabe que está actuando mal, pero mientras nadie se entere, Acán está tranquilo. Y eso es un gran problema. Pero Acán respondió: es cierto que he pecado contra el Señor Dios de Israel. Esta es mi falta, dijo él. Vi en el botín un hermoso manto babilónico, 200 siclos de plata y una barra de oro que pesaba 50 siclos. Los codicié y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cabé en medio de mi tienda de campaña. La plata está también allí debajo de todo. Enseguida Josué envió unos mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda de Acán. Allí encontraron todo lo que Acán había escondido, lo recogieron y se lo llevaron a Josué y los israelitas, quienes se lo presentaron al Señor. Acán confesó su pecado. Hay dos formas de confesar. Tú lo puedes hacer de manera voluntaria porque estás arrepentido, porque quieres cambiar, porque hay una situación que te tiene obstinado, porque has entendido que la gracia y que la misericordia es un favor de Dios y que debe ser acompañado o correspondido por nosotros a través del arrepentimiento. El primer mensaje del Señor Jesús fue: arrepiéntanse que el reino de los cielos está cerca. Y tú te tienes que arrepentir y tú lo confiesas y Dios te extiende su mano y te da su misericordia, pues sus misericordias son nuevas cada mañana. Pero la otra forma es que Dios lo saque a la luz. Acán no tenía la más mínima intención de confesar sus pecados. Acán no tenía la más mínima intención de
mostrar su lado débil, su lado vulnerable, porque él vive de la imagen, él vive del qué dirán, él vive de proyectar un ministerio, proyectar una imagen que vende, una imagen que es atractiva, y él no va a perder eso a causa de nada. Entonces llega Dios, llega el Señor, que es santo, que es justo y que es amoroso, y saca a la luz lo que está oculto. Entonces echan suertes, la suerte recae sobre Acán, y Acán confiesa. Y Acán justifica. Acán es de los que dicen, bueno, yo hice tal cosa, pero... Es como el hombre que dice, no, bueno, yo le fui infiel a mi esposa, pero es que ella me descuidó. O es del que dice, bueno, sí, yo me robé tal cosa, pero es que en la compañía me pagan mal. O es del que dice, bueno, yo le contesté mal a esa persona y fui grosero con él, pero es que él lo hizo primero. Acán siempre tiene un justificativo, porque Acán no se ha arrepentido de sus pecados. Dice que enseguida Josué envió unos mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda de Acán. Allí habían encontrado todo lo que estaba escondido, lo recogieron y se lo llevaron a Josué y a los israelitas, quienes se los presentaron delante del Señor. Josué le dijo, ¿por qué has traído esta desgracia sobre nosotros? Que el Señor haga caer sobre ti esa misma desgracia. Entonces todos los israelitas apedrearon a Acán y a los suyos y los quemaron, y luego colocaron sobre ellos un montón de piedra que sigue en pie hasta el día de hoy. Por eso aquel lugar se llama Valle de Acor. Así se aplacó el Señor el ardor de su ira. La Biblia habla también de dos hombres que fueron confrontados por Dios, porque Dios te puede confrontar. El profeta Samuel confronta a Saúl por su pecado, y Saúl dice, bueno, lo justifica, dice, no, yo sí obedecí, no era así, pero vamos a hacer una cosa, sí, ya el Señor no está conmigo, pero respáldame delante de los ancianos de Israel, vamos a simular que todo está bien. Él no tuvo un arrepentimiento, él no reconoció su pecado delante de Dios. Años después, otro rey de Israel, el segundo, otra vez un profeta, en este caso el profeta Natán, viene delante de David, le cuenta una historia, una especie de parábola, y David emite un juicio, y luego Dios a través del profeta le dice, bueno, ese hombre eres tú. David reconoce, David se rasga las vestiduras, se postra delante del Señor, reconoce su pecado y se arrepiente. Eso marcó la diferencia entre el reinado de Saúl y el reinado de David. Eso marca la diferencia entre alguien que tiene arrepentimiento y alguien que tiene remordimiento. El remordimiento viene porque me descubrieron. El remordimiento viene por el qué dirán. El remordimiento viene porque es que a mí me gustaba hacer eso que yo hacía en lo oculto. Todo lo que se hace en lo oculto es malo. Y todo lo que se hace en lo oculto, tarde o temprano, Dios lo va a sacar a la luz, como pasó con Acán. Una vez venía llegando a mi casa, venía con unos amigos, y resulta que yo le digo, no, esta organización donde yo vivo es muy tranquila, es muy segura. Y cuando llegamos en la entrada había un montón de policías, había un carro que se había estrellado contra la puerta principal y había un cadáver en el piso. Y mis amigos me miraban, sí, ya veo que es muy segura la organización de tu vida. No, yo nunca había visto una cosa como esta. Y resulta que yo conocí a uno de los policías, me acerco a él, le digo, ¿qué pasó aquí? Este montón de gente y este hombre ahí tirado en el piso. Me dice, no, ese es uno de los delincuentes más buscados del país. Usted lo tenía en medio de su casa y era un hombre que después averiguamos, se portaba bien, tenía todos sus pagos al día, saludaba a los vecinos, lavaba el carro, regaba las plantas, nunca se metió con nadie, nunca pareció tener ningún problema. Simplemente hubo un día donde Dios sacó todo a la luz y las consecuencias de sus actos lo alcanzaron. Me cuenta una vez una persona que tenía una vecina, y esa vecina tenía supuestamente un esposo y tenía una hija, y de repente se arma una pelea y sacan a la mujer por las greñas de la casa, la expulsan, le cambian la cerradura y la dejan sin nada. Resulta que esta mujer era la amante de un hombre, ese hombre se muere, y luego la que es su verdadera esposa y su familia con la que ese hombre estuvo legalmente casada, la sacan de ese lugar, toman posesión de la casa porque ellos quedaron como los herederos y dueños de esa casa. Y así te podría contar un montón de cosas que he visto, que he escuchado, porque Dios saca las cosas a la luz. Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Y si tú
no confiesas, si tú haces caso omiso de esta palabra, si te haces el desentendido, si dices esto no es conmigo, puedes tener consecuencias más adelante. Dice que Acán y su familia fueron llevados al valle de Acor. Acor, estuve investigando acerca de esta palabra y es una palabra bien interesante porque tiene dos significados completamente opuestos. Acor significa desgracia. Significa desgracia. Acán llevó a su familia, llevó a su generación, los llevó a todos los que estaban con él hacia una desgracia por sus pecados ocultos. Hace poco escuchaba de alguien que se quejaba porque su hija adolescente salió embarazada y se quejaba y decía, wow, ¿por qué? ¿Por qué me pasó esto? Pero resulta que ese hombre ha sido infiel, no una, sino muchas veces. Él llega como si nada a su casa y él trae el pecado y trae la maldición sobre su casa. Hay gente que lleva a la familia hacia una desgracia, pero en otro pasaje, en el libro de Joel, esa misma palabra Acor se llama una puerta de esperanza, porque siempre hay una esperanza en Jesucristo. Cuando Dios hace estas cosas, cuando Dios te da una palabra, es porque Dios quiere darte una oportunidad y Dios no quiere que pases por esa desgracia, no quiere que pases por esa tragedia. Dios quiere darte una esperanza. Proverbios 28:13 dice, quien encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiese y lo deja alcanza misericordia. Qué hermoso versículo. Hay gente que no prospera, que no ha podido salir de la ruina y no ha podido salir de lo mínimo, de la sobrevivencia, de las migajas que caen de la mesa, de lo poquito, de la escasez. Y lo han intentado. ¿Por qué? Porque el que encubre su pecado jamás prospera. Quien lo confiesa y lo deja alcanza misericordia. Confesar y dejar. Eso es una persona que se arrepiente. Eso es una persona que cambió su mentalidad, que entendió que el pecado no deja nada bueno, que el pecado atrapa, que el pecado es una desgracia sobre la vida, sobre una familia. Y simplemente se aparta y se vuelve hasta radical. La gente que tiene remordimiento se porta bien por un tiempo, durante un tiempo son fieles, durante un tiempo no dicen malas palabras, durante un tiempo no ven pornografía, durante un tiempo no consumen drogas, pero luego pasa el tiempo y son como las olas del mar, van y vienen y siempre están en el mismo lugar, vuelven a repetir el ciclo, vuelven a caer esta vez un poco más hondo, hacen cosas peores. Luego otra vez viene el remordimiento, luego otra vez viene la culpa, luego otra vez viene... Y todas estas personas tienen una característica, todo lo hacen en lo oculto. Todo lo que se haga en lo oculto es malo. Tienes una relación con alguien y no lo puedes decir abiertamente, no puedes ir a un lugar público porque algo está pasando. O si esa persona es casada, si esa persona tiene familia, si estás involucrada en ese tipo de relaciones tóxicas, lo mejor es cortar, lo mejor es huir. Lo mejor es confesar y apartarse de eso, porque de eso no queda absolutamente nada. Bueno, y esa es la gran diferencia entre confesar voluntariamente y ser descubierto. Esa es la diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. Todo tiene una razón de ser y Dios quiere darte una oportunidad. En Juan capítulo 10, versículo 9, el Señor Jesús dice, yo soy la puerta. El que entre en esta puerta, que soy yo, será salvo, podrá entrar y salir con libertad y hallará pasto. Hay una puerta abierta. Hay una puerta abierta. Hablamos de las puertas que se han abierto para que el enemigo entre y traiga destrucción, porque él vino a robar, vino a matar, vino a destruir. Pero hay una puerta de bendición, hay una puerta que va a ayudar a tu familia, que va a bendecir a tu familia, que te va a hacer libre de maldiciones, que te va a hacer libre del pecado, que te va a hacer libre de la condenación. Esa puerta se llama Jesucristo. Él mismo se definió como la puerta. Yo soy la puerta, el que entre por esta puerta que soy yo será salvo, podrá entrar y salir con libertad y hallará pasto. La libertad no tiene precio. Jesús dijo, si el Hijo del Hombre los libertare, serán verdaderamente libres. Nunca podrás ser libre del pecado, nunca podrás ser libre de la adicción, nunca podrás ser libre del resentimiento, nunca podrás ser libre de esas cosas que te tienen atado mientras lo hagas en lo oculto. Solo hay libertad en Jesucristo. Y dice que hallará pastos, hallará provisión, hallará descanso.
Esto está escrito en un contexto donde también el Señor Jesús dice: yo soy el buen pastor que da su vida por las ovejas. Las ovejas necesitaban el pasto para sobrevivir y también lo usaban para descansar. ¿Quieres hallar descanso? ¿Quieres hallar provisión? ¿Quieres hallar cuidado? ¿Quieres hallar el amor de Dios? La puerta se llama Jesucristo. Pero seguimos con la historia. El Señor exhortó a Josué: no tengas miedo ni te desanimes. Toma contigo el ejército y ataquen a la ciudad de Ai. Dios le dio una nueva oportunidad. Cuando el pecado salió a la luz, cuando Acán fue expulsado, cuando todo lo que estaba oculto salió a la luz, Dios le dice ahora: quiero que vayan delante otra vez y ataquen a la ciudad de Ai. Yo les daré la victoria sobre su rey y su ejército. Se apropiarán de su ciudad y de todo el territorio que la rodea. Tratarás a esta ciudad y a su rey como hiciste con Jericó y con su rey. Sin embargo, podrán quedarse con el botín de guerra y todo el ganado. Prepara una emboscada en la parte posterior de la ciudad. Antes no tenían nada, la ruina no los dejaba. No, todo lo que intentaban era fallido. Lo que parecía fácil se volvía algo sumamente complicado. Pero cuando Dios sacó a la luz, cuando el pecado fue confesado, cuando lo oculto fue resuelto, cuando lo oculto fue expuesto delante de la luz, entonces Dios le dice: bueno, ahora vayan y ahora sí, quédense con todo. Van a acabar con la ruina, va a acabar con Ai. Como te dije al principio, Ai significa ruina, y podrás quedarte con todo el botín de guerra y todo el ganado. En este contexto, tener ganado era riquezas, era fortuna, era de lo que vivían los hombres de esa época, era de la agricultura y la ganadería. Y tal como el Señor había mandado, el pueblo se quedó con el botín de guerra y todo el ganado. Entonces resulta que Dios le da una nueva oportunidad. Hoy hemos visto cómo tener puertas abiertas, cómo tener cosas ocultas, no permite que fluya la bendición de parte de Dios. Hay gente que tiene deudas y simplemente se desentendió, no le contestaron más el teléfono a la persona, cortaron todo tipo de comunicación, lo borraron del Facebook, lo borraron del Twitter, lo borraron del Instagram, y con eso creen que solucionaron el asunto. Tienes algo escondido en tu vida. La Biblia dice que debemos pagar todo lo que tengamos pendiente. Ponte a cuentas con una persona. La Biblia dice que Saúl perseguía a David de forma despiadada, y llegó un momento donde David dijo: que el Señor juzgue este asunto entre tú y yo. Y eso trajo juicio sobre la casa de Saúl, porque David lo tuvo 2 veces en su mano y pudo haber ido en contra de él, pero él confiaba en Dios, puso el asunto dentro de las manos de Dios, y toda la casa de Saúl fue exterminada. Y puede ser que tú tengas una deuda, tengas cosas pendientes, le hayas hecho mal a alguien, hayas burlado de alguien, hayas abusado física, emocional, sexualmente de alguien, y han pasado los años y has dicho: no ha pasado absolutamente nada. Pero hay un Dios allá arriba que tarde o temprano todas las cosas las saca a la luz, y que Él ha prometido que Él no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Todo lo que el hombre siembra, eso cosecha. Y esa es la vida. Hay un principio de la siembra y la cosecha. Y terminamos con esto. Comenzamos diciendo que no teníamos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de tinieblas. Otra versión dice que no tenemos lucha contra los seres humanos, sino contra los principados y potestades que gobiernan este mundo de tinieblas. Pero Colosenses 2:15 dice: de esa manera, hablando de Cristo y la victoria en la cruz, desarmó a los gobernantes y a las autoridades espirituales, los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. Te tengo una buena noticia. La mala era que el enemigo anda como león rugiente buscando a quien devorar. La mala es que si tienes puertas abiertas, el enemigo se va a meter, y él vino a robar, matar y destruir. La mala es que no es tu pelea, no es contra el esposo, la esposa, el socio, el amigo, el vecino, el familiar, ni contra nadie humano, sino que hay una lucha espiritual. La buena es que Jesús a todos los principados, a todas las potestades, al diablo mismo, los venció en la cruz del Calvario. Les quitó el poder, los desarmó, los desnudó, dice la Biblia, y los expuso, los ridiculizó, triunfante sobre ellos. En la cruz dice que los avergonzó públicamente con su victoria sobre ellos en la cruz. La cruz es el único camino, es la única manera de llegar al Padre. Si no
Si hubiese otra manera de llegar al Padre, si hubiese otra manera de romper con una maldición, si hubiese otra manera de reconciliarnos con Dios, entonces Jesús no hubiese tenido que pasar por una muerte tan cruel, tan trágica, tan dura, que le costó sangre, le costó su vida. Y hoy te he hablado de Acán. Acán parece estar muy bien. Acán es un hombre prestigioso, con estudios universitarios, con una posición importante dentro de la iglesia, dentro de la familia, dentro de la sociedad, dentro de una empresa, dentro de una comunidad. Todo parece estar bien con Acán, pero Acán tenía una doble vida. Acán tenía cosas escondidas, tenía un manto babilónico. Babilonia representa el sistema de este mundo que te atrae, te atrapa y te seduce. Te seduce de una forma destructiva, te seduce de una forma que te lleva a que el mal te atrape y te persiga. Pero hemos visto que Dios convierte la ruina en esperanza, convierte una calamidad en una esperanza, convierte una situación trágica en una de bendición. Jesús dijo: yo soy la puerta. Quiero invitarte a que entres por esa puerta que se llama Jesucristo y que vengas delante de Él y confieses tu pecado. Todos nosotros, empezando por mí, el apóstol Pablo dijo: Jesús murió por los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Y lo dijo el apóstol Pablo, el hombre que escribió más de la mitad del Nuevo Testamento, un hombre con un ministerio impresionante. Yo mismo he hecho cosas de las cuales me he arrepentido, de las cuales me avergüenzo, pero un día vine delante del Señor, confesé mi pecado, me arrepentí y la gracia de Dios me alcanzó y me hizo libre. Y hoy puedo disfrutar de las bendiciones del Señor. Hoy puedo disfrutar de una familia, puedo disfrutar de un ministerio, puedo disfrutar de una vida con propósito, y he recuperado muchas de las cosas que se habían perdido en el camino. Pero todo comenzó cuando reconocí delante del Señor que lo necesitaba. Quiero guiarte en una oración y quiero bendecirte. Quiero que ores y sigas estas palabras no con tu boca, sino con tu corazón. Señor Jesús, yo vengo delante de ti a reconocer que soy pecador, que he pecado. Y hoy vengo delante de ti a pedirte perdón. Vengo delante de ti a reconocerte como mi Señor y como Salvador, y a reconocer que tu salvación fue ganada en la cruz del Calvario, y hoy te reconozco y te confieso como mi Señor y mi Salvador, y creo que el poder del Padre te levantó de entre los muertos. Padre, escribe mi nombre en el libro de la vida y que tu Espíritu Santo entre dentro de mí y produzca los cambios que Él quiera hacer. Señor, yo hoy confieso que he pecado contra ti y te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tu misericordia y tu gracia me acompañen todos los días de mi vida. Quiero orar por ti. Si tú has hecho esta oración, quiero bendecirte. Quiero declarar cielos abiertos, nuevas oportunidades, que de ahora en adelante todo lo que significó fracaso, todo lo que significó derrota, todo lo que significó que todo lo planificado fue frustrado, todo lo que fue frustración, todo lo que fue dolor, todo lo que fue pérdida, muerte, Dios lo va a convertir en bendición, y que nuevas oportunidades vienen sobre tu vida. Te bendigo y nos vemos en una próxima oportunidad.